Bueno, miremos lo que es la forma canónica de las funciones cuadráticas. Entonces, si yo tengo una función cuadrática, yo sé que hay una forma general de las funciones cuadráticas que es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Esta forma de escribir cualquier función cuadrática se llama la forma estándar. Entonces, la forma estándar siempre, o le llamo forma estándar siempre que mi función esté escrita en la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran una función f de x igual a 5x cuadrado menos 2x menos 1, usted dice que está en la forma estándar. Bueno, ya hay un método para graficar la forma estándar. Es la forma canónica, información directa desde su ecuación. La forma canónica es la forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k. Cuando yo tengo la forma canónica, o la tengo en esta forma, aquí directamente desde la forma se obtiene la ubicación del vértice de la parábola. Voy a decir que mi parábola tiene un vértice de coordenadas hk. O sea, directamente ahí, si yo la tengo escrita en esta forma, el vértice de esta parábola tiene como coordenadas este valor h y este valor k. Ahí está el vértice. Es decir, si yo tengo f de x igual a x menos 5 al cuadrado más 3, voy a decir que el vértice de esta parábola tiene coordenadas 5,3. ¿Listo? Y esto se puede comprobar haciendo la gráfica. Entonces yo no voy a hacer la gráfica. Yo lo que voy a hacer es pasar esta que está en la forma canónica a la forma estándar. ¿Listo? Cuando la tenga en la forma estándar, pues la voy a entrar a un graficador y vamos a ver y vamos a buscar dónde está el vértice. Entonces, ¿cómo paso de la forma canónica a la forma estándar? Entonces aquí voy a pasar de la forma canónica a la forma estándar. Entonces copié mi función f de x igual a x menos 5 al cuadrado más 3. Y entonces lo que hago es desarrollar este binomio al cuadrado. Recuerden que el desarrollo de un binomio al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es? La primera al cuadrado, esta es la primera al cuadrado, menos, porque aquí sigue un signo menos, entonces menos el doble producto de la primera por la segunda, entonces la primera es x, la segunda es 5, 5 por x, 5x, doble producto 10x, más la segunda que es esta al cuadrado me da 25. El último signo siempre es positivo, ¿no? Entonces más 25. Listo. Y detrás de eso está un más 3. Y entonces me queda f de x igual a x cuadrado menos 10x más 28. Y aquí ya está en la forma estándar. Esta forma estándar la voy a llevar a mi graficador. Bueno, y ahí está, la llevé al graficador. Y el graficador me entrega esta curva. Fíjense, ahí está mi eje x y está mi eje y. Y vean el vértice. Recuerden que el vértice es el punto más bajo de la parábola o el más alto. Mi vértice, miremos las coordenadas de ese vértice. Entonces, si yo me proyecto verticalmente hacia el eje X, miren, encuentro aquí el valor de 5. Y si me proyecto horizontalmente hacia el eje Y, aquí encontré el valor de 3. O sea que este vértice tiene de coordenadas, recuerda siempre es XY, 5,3. Tal como nos lo predijo la forma canónica. Miren. La forma canónica nos dijo que las coordenadas eran 5, aquí ya hemos dicho, las coordenadas del vértice aquí arriba, 5,3. Ahí está mi vértice, fíjense. Por eso siempre es fundamental no escribirlo en esta forma estándar, sino escribirlo en la forma canónica. ¿Y cómo se hace para escribirlo? Porque yo ya sé cómo pasarlo de la forma canónica a la forma estándar. Lo que no sé es cómo pasar de la forma estándar, que es esta, a la forma canónica para identificar el vértice. Entonces miremoslo. Entonces esta es la forma estándar. Entonces vamos a suponer que no conocemos la forma canónica. Entonces para pasar de la forma estándar a la forma canónica lo que hacemos es que cogemos la ecuación x cuadrado menos 10x más 28. Entonces la tomo y me aseguro que esté ordenada descendentemente.
en x cuadrado. Entonces x cuadrado, x a la 1, x a la 0. Ya está ordenada descendentemente. Si no, debo ordenarla. Lo siguiente que hago es que voy a abrir un factor acá. Y voy a colocar la raíz cuadrada de este valor acá, x. Voy a cerrar el factor acá y voy a escribirlo al cuadrado. El signo de acá lo voy a bajar tal cual acá. Y ahora mire el valor que está acompañando a la x a la 1, 10. Voy a tomar este valor y lo voy a dividir en 2. Entonces 10 dividido en 2. Obviamente 10 dividido en 2 aquí nos da 5. Entonces de una vez aquí voy a colocar el 5. Cierro al cuadrado y más 28. Pero me falta aquí restar una cantidad. ¿Y por qué debo restar y qué debo restar? Entonces, si yo desarrollo este binomio al cuadrado, el desarrollo de este binomio al cuadrado, fíjense, es la primera al cuadrado. Entonces será x cuadrado. Menos, como aquí el binomio es por diferencia, entonces aquí tendremos menos 2 veces la primera por la segunda. La primera, pues es x, la segunda es 5. 2 por 5, 10, 10x me dará ahí. Pues aquí me dará menos 10x. Que si ustedes se fijan, aquí llevamos x cuadrado menos 10x, x cuadrado menos 10x. Aquí dice más 28, ahí está el más 28. Pero al desarrollar el trinomio, aquí me queda la segunda al cuadrado, o sea 25. Recuerden que esta tercera parte del trinomio siempre es positiva. Entonces me quedó más 25. Debería restar 25. ¿Y por qué debo restar 25? Precisamente porque en este trinomio este más 25 no lo tenía arriba. Al desarrollarlo no lo tenía arriba. Como no lo tenía y me está resultando el más 25, lo quito inmediatamente, más 25 menos 25, 0, y me quedaría x cuadrado menos 10x más 28, que era lo que traía arriba. Y entonces, ¿aquí qué voy a escribir ahora? Vamos a escribir x menos 5 al cuadrado, y fíjense en una cosa, como tengo más 28 menos 25, eso me dará más 3. Y si se fijan, acá, esta ya va a ser lo que necesitamos, esto es lo que necesitamos para la forma canónica. Esto de acá es esto mismo de acá, pero escrito en otra forma. Entonces ahora me devuelvo a mi función. Entonces escribo mi función, que recuerde que la tenía escrita, x cuadrado menos 10x más 28. Entonces no la escribo x cuadrado menos 10x más 28, no, sino su equivalente que es x menos 5 al cuadrado más 3. Y quedó escrita en la forma canónica, la forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k. Entonces ya aquí ya puedo establecer, fíjense, ya puedo establecer cuáles son las coordenadas del vértice. Entonces recuerde que el vértice tiene coordenadas h, k, o sea 5, 3. Y así se pasa de la forma estándar a la forma canónica para mirar dónde está el vértice.